rápido. Para formar entonces un óxido, lo que hacemos es considerar que el oxígeno tiene estado de oxidación -2 y nos fijamos cuál es el óxido que quiero formar, ¿sí? ¿Cuál es el estado de oxidación del elemento que quiero formar? Porque algunos elementos tienen un estado de oxidación, otros tienen un montón. Entonces, primero tengo que saber eso. Y lo que hacemos es una regla memotécnica, no es para que la pongan en el parcial, pero es para que se acuerden más o menos cómo es cruzar las valencias, ¿sí? Es lo que decimos en la secundaria, que es cruzar la valencia. Si el oxígeno tiene -2, probablemente voy a necesitar 2 del otro elemento para combinar con el oxígeno. Y la valencia del otro elemento la cruzamos y vamos a necesitar esa cantidad de oxígenos para que nos dé una molécula cerrada. Eso es una forma que usamos en la secundaria para acordarnos de hacer los óxidos, ¿sí? Cruzar las valencias. En realidad es nada más que memotécnico, porque en realidad lo que pasa es que como la molécula es neutra, ¿sí? Tiene una carga que es 0, una carga electrónica que es 0, entonces, si tiene un estado de oxidación -2, yo voy a necesitar balancear el estado de oxidación del otro elemento para que me dé 0 en total. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estado de oxidación 5 y un estado de oxidación -2, entonces voy a necesitar 5 oxígenos, que -2 por 5 van a ser -10, y voy a necesitar 2 elementos que tengan el estado de oxidación 5. Entonces, si yo sumo todos los positivos y todos los negativos, me tiene que dar 0. ¿Sí? Por eso, la regla memotécnica es cruzar las valencias, la justificación real es que la molécula es eléctricamente neutra. ¿Sí? Entonces tengo que tener los estados de oxidación balanceados. Muy bien. Bien. Generalmente, exacto. Bueno, esto es bastante fácil, se lo tienen que acordar, es como que de memoria, pero ya lo vamos a empezar a usar y se van a dar cuenta de que es muy fácil. ¿Cuáles son los diatómicos? ¿Sí? Porque, bueno, eso es para, lo que dije recién es para formar la fórmula del elemento, de la molécula. Ahora, lo que normalmente tienen que hacer es la reacción de obtención, ¿sí? Que es el elemento en su estado fundamental, o en su estado natural, más el oxígeno que nos da el óxido, ¿sí? Entonces ahí es donde salta la pregunta. ¿Cuáles son los elementos que son diatómicos? Bueno, los elementos que son diatómicos son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y los halógenos. ¿Sí? Los halógenos son cloro, bromo, yodo, ¿sí? Flúor. Esos son gases, y son gases que son diatómicos. Son gases que es más fácil estar en la atmósfera, es más fácil estar juntos por su carga de electrones que tiene y formar una sola molécula con 2 átomos. Por eso son diatómicos, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos en un compuesto el estado de oxidación, que lo tenemos que saber nosotros cuál es, que va a reflejar la cantidad de electrones que le faltan para completar su octeto, pero eso ya lo vamos a ver después. Y, o sea, el estado de oxidación. Y por otro lado, que no tiene nada que ver con el estado de oxidación, los subíndices que nos van a indicar cómo están acomodados en la molécula esos átomos. Si tenemos un átomo, si tenemos 2 átomos en una sola molécula. ¿Sí? O sea, si yo tengo un oxígeno, el oxígeno es diatómico. Entonces va a haber un átomo y otro átomo unidos en la molécula de oxígeno. Una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. Por eso es diatómico. Ese 2 significa que tenemos 2 átomos. Y no tiene nada que ver con el estado de oxidación. ¿Sí? Por eso son 2 cosas distintas. Bien. Podemos hacer óxidos de metales y de no metales. Eso también lo vimos. ¿Sí? Se hacen igual, cruzamos las valencias, hacemos igual, balanceamos la ecuación para la formación de los compuestos. ¿Qué diferencia hay entre un óxido de un metal y un óxido de un no metal? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaban esos 2 óxidos? Uno es óxido básico y el otro es óxido ácido. Ácido, sí. Uno es óxido básico y el otro es óxido. Claro, uno va a ser básicos y otros van a ser ácidos. Claro, ¿por qué? ¿Por qué se llaman así?
se llaman así porque cuando vos agarras ese óxido y lo pones a hacer reaccionar con agua, el óxido ácido me libera protones, entonces tiene un comportamiento ácido. ¿Sí? Y el óxido básico me libera oxidrilos, por eso tiene un comportamiento básico. Por eso se llaman óxidos ácidos y óxidos básicos. Y eso es lo que nos da pie para saber cómo se forman los ácidos y las bases. ¿Sí? Los ácidos se van a formar a partir de óxidos ácidos, ¿sí? Que son los de los no metales, y las bases se van a formar a partir de óxidos básicos, ¿sí? Que van a formar las bases o los hidróxidos, ¿sí? Que son los óxidos de los metales. Bien. Eso es como un resumen de todo lo que vimos en los otros diferentes, los otros diferentes seminarios, depende del que hayan ido, no importa. Bueno, deben haber visto esto más o menos. Bien, ¿qué otra cosa importante tienen que repasar de acá? ¿Cómo se nombran? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como cuando yo formo un ácido o un hidróxido, yo voy a formarlo a partir de un óxido, tanto ácido o básico, ¿no? En el cual sea el caso. Pero ahí no me va a cambiar el estado de oxidación. Yo voy a tener el mismo estado de oxidación del ácido, del óxido ácido, que del ácido que forme, ¿sí? Entonces, lo bueno es que el nombre va a ser muy parecido, el del ácido que el del óxido, ¿sí? Porque el nombre va a depender del estado de oxidación. Entonces, tenemos tres formas de nombrarlos, ¿sí? Una es muy sencilla, es decir, óxido del elemento que vayamos a poner y el estado de oxidación. Por ejemplo, óxido de aluminio, ¿sí? 3. Esa sería una. Otra forma es viendo la cantidad de átomos que tengo de cada cosa. Por ejemplo, en el óxido de aluminio, el aluminio ahí dijimos que tiene valencia 3, por eso lo pusimos entre paréntesis en el otro nombre. Ahí cuando yo formo el óxido, acuérdense que cambiábamos las valencias de lugar, entonces nos va a quedar aluminio 2, oxígeno 3, porque el oxígeno tiene una valencia 2 y el aluminio tiene una valencia 3, entonces las cruzamos, entonces nos queda aluminio 2, oxígeno 3. En el caso de nombrar eso en función de los átomos que lo van a formar, yo tengo que decir dióxido de trialuminio. ¿Sí? Entonces lo que voy nombrando es el subíndice que tenemos, la cantidad de átomos de cada uno de los elementos para formar el óxido. Son como las más fáciles esas dos. ¿Sí? Bien, y después tenemos la tercera forma de llamarla, que es la forma tradicional, que es la más complicada y es la que más se usa, ¿sí? Porque es la más antigua. Entonces, que lo que hacemos es, dependiendo la cantidad de estados de oxidación que tiene el elemento que yo voy a formar el óxido, la terminación me va a cambiar. Por ejemplo, en el aluminio es muy fácil, porque el aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es el 3. Entonces ahí es óxido de aluminio, punto, se terminó, no hay vuelta a quedar. Pero, por ejemplo, en el hierro tenemos un estado de oxidación más 2 y un estado de oxidación más 3. Entonces, cuando yo tengo que poner el nombre, tengo que quedar completamente seguro de que se entiende cuál es el estado de oxidación que voy a usar. ¿Sí? Entonces, en los primeros nombres los pongo entre paréntesis la valencia que voy a usar, pero en el caso del tradicional, el nombre la valencia está expresada en el nombre. El estado de oxidación que tiene el metal la voy a tener que poner en el nombre. Entonces, ahí es donde entran las reglas del hiperico, ico, oso, hiperoso. ¿Sí? Esas son las reglas tradicionales. En el caso de tener dos estados de oxidación posibles, como en el caso del hierro, vamos a tener con terminación oso para la más chiquita y con terminación ico para la más grande. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si yo quiero hacer el estado de oxidación 2, voy a hacer óxido ferroso. ¿Sí? Y en el caso del estado de oxidación 3, voy a usar la otra terminación y va a ser óxido férrico. ¿Sí?
¿Qué otra cosa podemos tener? Bueno, podemos tener 1, podemos tener 2 estados de oxidaciones, podemos tener 4 estados de oxidaciones. Eso es lo más normal, que tengamos esas posibilidades. Si es 1 no pasa nada, si es 2 puedo elegir entre oso e ico, y si son 4, tengo 4 posibilidades. Por ejemplo, el cloro. El cloro tiene muchos estados de oxidación, tiene algunos negativos. Siempre cuando formamos óxidos estamos haciéndolos reaccionar con oxígeno, que va a tener la valencia negativa. Entonces nuestro metal o no metal tiene que tener valencia positiva. Entonces nos fijamos nada más que en los estados de oxidación positivos, ¿sí? Por ejemplo, el cloro va a tener estado de oxidación positivo más 1, más 3, más 5, más 7, ¿sí? Son 4 estados de oxidación. Entonces, los nombres van a ser óxido hipocloroso, óxido cloroso con el más 3, óxido clórico con el más 5 y óxido perclórico con el más 7. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un compuesto que tiene más estados de oxidación? Por ejemplo, uno que tenga 5 estados de oxidaciones. ¿Cómo lo nombro? No se puede nombrar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que normalmente de esos 5, alguno no es tan usado, no es tan estable, entonces ese no lo nombramos y se nombran el resto. ¿Sí? Son casos muy particulares. O sea, ustedes con esa regla de los 1, 2 o 4 estados de oxidación ya les va a alcanzar para nombrar casi todo. Profe, y cuando tiene 3 estados de oxidación, ¿cuál se usa más? ¿El hipo o el per? No, generalmente se usa más el PER. Pero bueno, vuelve a pasar lo mismo. O sea, puede ser que sea un estado de oxidación que tampoco se use demasiado, entonces Claro. ese no se nombra normalmente. Sí, pero nosotros como lo vemos en la tabla y vemos que hay 3, Claro, por eso. nos damos cuenta por esa pregunta. Claro, está bien. Pero bueno, es como que les sirve en la mayoría de los casos, ¿sí? Igual van a empezar, ustedes esa es la primera semana que tienen, de acá vamos a ver química todo el cuatrimestre, y van a empezar a ver que hay por ahí otros nombres con los que se usan mucho más que cualquier otra nomenclaturas, que son nombres más comunes y que no siguen estas reglas, ¿sí? Directamente ya sabés que ese compuesto se llama así y listo, ¿sí? Pero bueno, eso lo da la práctica, es estar y practicar y nombrarlos muchas veces. Por ejemplo, ahí en el chat hablaban del amoníaco, ¿sí? El amoníaco es un nombre tradicional, no sigue ninguna de la nomenclatura, ¿sí? El amoníaco, por ejemplo, es una base que en realidad el hidróxido que se forma, la base en realidad es el hidróxido de amonio, que ahí sí llegamos, ¿ves? Es un hidróxido de amonio, es una base. Ya tiene nombre de base que son los hidróxidos. Pero en amoníaco en general es un nombre tradicional. Y así va a haber un montón de otras sustancias que van a aparecer con nombres tradicionales que no van a seguir las reglas de nomenclatura. Bien. A ver, chicos, ¿qué dice? Bien, cuando multiplicamos por 2. Bueno, una de las cosas que se tenían que acordar es cuando, por ejemplo, si yo tengo un óxido de una valencia 2 o una valencia 4, cuando los cruce, voy a tener un 4 y un 2 abajo en los subíndices, ¿no? En la formación del óxido, cuando hago la fórmula del óxido. Y ahí lo simplificamos, ¿sí? Eso se simplifica. Después, ¿por qué? Porque siempre vamos hacia la fórmula mínima del compuesto, ¿sí? Después, cuando hacemos la reacción, eso es otra cosa que siempre se les complica, la reacción de formación del óxido, ahí lo que tenemos que hacer es, habíamos dicho, agarrar el compuesto en su estado elemental, agarramos el oxígeno en su estado elemental y ponemos ya la fórmula del óxido que quiero formar, ¿sí? Y esa no la modificamos. Escribimos bien la fórmula del óxido que quiero formar y esa ya no se mueve. Bueno, una vez que ya tenemos los compuestos escritos correctamente, ahí sí empezamos a lo que se llama balancear la ecuación. ¿Por qué balanceamos? Porque si yo quiero formar algo, tengo que partir
de lo mismo. O sea, yo no puedo crear materia. Acá estamos usando átomos. Entonces yo no voy a crear de la nada átomos de oxígeno o de, no sé, o del compuesto que vaya a tener. Lo que tengo que poner al final, lo tengo que tener al principio. Entonces, lo que se hace es balancear en masa, ver que la masa de las dos cosas estén bien. Entonces, si yo tengo un compuesto que tiene, no sé, el compuesto solo tiene 2 bromos y un oxígeno, ¿sí? No sé, dos bromos no, sí puede ser, pues el bromo te puede llegar a dar. Bueno, supongamos que tengo ese compuesto. 2 bromos, o sea, bromo, 2 oxígenos, ¿sí? Y yo voy a partir de bromo y de oxígeno, pero son los dos bimoleculares, ¿sí? O sea, yo tengo 2 átomos de bromo uniditos en una molécula, 2 átomos de oxígeno uniditos en la molécula y voy a formar ese compuesto que tiene 2 bromos y un oxígeno. ¿Bien? Entonces, ahí lo que tengo que ver es que yo tengo que tener la misma cantidad de bromos de un lado que del otro lado, ¿sí? Si no tengo la misma cantidad, tengo que empezar a agregar coeficientes. ¿Qué van a hacer los coeficientes? Te van a decir cuánta cantidad de moléculas enteras, como esos paquetitos que yo estoy poniendo, voy a tener en un lado de la reacción o del otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo había dicho que tenía 2 bromos en mi átomo de óxido, ¿sí? En mi molécula de óxido. Yo tengo bromo, 2 oxígenos. Esto me está diciendo que tengo 2 átomos de bromo y un oxígeno. ¿Bien? Eso es en los productos. Pero en los reactivos yo voy a tener una molécula con 2 átomos de bromo, porque es bromo 2, y una molécula de oxígeno con 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces ya me sobra un oxígeno de un lado y o me falta un oxígeno o me sobra un oxígeno. ¿Sí? A ver si lo quieren, se los voy escribiendo acá. A ver, chicos, espérame, Miguel, espera que voy a poner la reacción en el chat. Oxígeno 2, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que de qué estoy hablando. Bromo 2, oxígeno. Yo tengo esto, ¿sí? En el chat. Bien, entonces, de un lado tengo dos átomos, una molécula con 2 átomos de bromo, o sea, 2 bromo, bromo 2, y del otro, y tengo 2 oxígenos, y del otro lado tengo 2 bromos y un oxígeno. Eso no está balanceado, ¿sí? Porque no tengo la misma cantidad de bromos, sí tengo la misma cantidad, pero de oxígenos no. Entonces yo tengo que balancear esta reacción. Hay 2 formas de balancearlo. Yo puedo decir, bueno, pero en realidad no tengo 2 oxígenos, sino que tengo la mitad. Pongámosle que tengo la mitad. Si yo acá le pongo un medio de los oxígenos, bromo 2 más un medio de oxígeno 2, bromo 2 oxígeno, ahí ya la tengo balanceada, por ejemplo. ¿Sí? Porque si de todos los oxígenos yo pongo la mitad, voy a tener la mitad de oxígenos. Si acá tenía 2, voy a tener la mitad, que es 1. Eso es una forma de balancearla. Otra forma de balancearla, para no andar poniéndose coeficientes fraccionarios, es decir, bueno, bromo 2 más oxígeno. Ahí le explico. Oxígeno 2. Yo iba a preguntar lo mismo, Francisco. Bueno, Era vamos, como, no hay ¿cómo pasa problema. para el otro lado? Bromo 2 oxígenos. Bueno, la otra forma de hacerlo es decir, bueno, si yo pongo 2 oxígenos, voy a tener que usar 2 oxígenos de producto. Voy a tener 2 oxígenos de producto. Bueno, pero entonces, en vez de poner 2 bromos en mi molécula, tengo que poner 4. Entonces tengo que arrancar desde 4 bromos, ¿sí? Un bromo molecular por acá y otro bromo molecular por acá. Esa es otra forma de balancearlo, ¿sí? Fíjense que en las 2 formas de balancear lo que puse yo, nunca modifiqué la fórmula del óxido de bromo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fórmula me va a partir
va a generar, va a mantener el estado de oxidación. O sea, yo tengo que primero, antes que nada, antes de empezar a hacer cualquier reacción, decidir o fijarme qué es lo que me piden, cuál óxido voy a hacer, con qué estado de oxidación. ¿Sí? El estado de oxidación del óxido que puse yo, fíjense que es 1 el estado de oxidación del bromo. ¿Por qué? Porque voy a necesitar 2 bromos para un oxígeno. El oxígeno tiene -2, entonces cada bromo tiene que tener +1 para poder formarse. ¿Sí? Entonces, yo estoy haciendo en mi reacción la reacción de formación del óxido hipobromoso. No estoy haciendo la del +3 o el del +4 o el del... No, estoy haciendo la del +1. ¿Sí? Por eso no puede ser bromo 2, oxígeno... Bueno, no sé, otra. Bromo 2, oxígeno 3. ¿Sí? Entonces yo nunca modifico la fórmula del óxido que quiero hacer, porque es el que quiero hacer, no quiero hacer otro. ¿Sí? Lo que sí puedo modificar es la cantidad de moléculas que pongo en reactivos y productos. ¿Sí? Y eso es lo que me da el coeficiente, que son los números grandes. Acá no puedo poner subíndice, pero son los números que están adelante. ¿Sí? Esas son las cantidades de moléculas. Pero no puedo cambiar la forma en la que escribo mi fórmula. ¿Sí? Así como tampoco puedo cambiar la fórmula en la que escribo el oxígeno. El oxígeno siempre va a ser, si está solito, siempre es oxígeno 2, es diatómico. Entonces yo le puedo poner números distintos adelante de la reacción, adelante del compuesto para la reacción, pero no puedo poner oxígeno 3 o oxígeno 7 porque necesito 7 oxígenos. El oxígeno siempre va a ser oxígeno 2. Si necesito 7 oxígenos, voy a tener que empezar a multiplicar los coeficientes. ¿Sí? ¿Se entienden? Bien. Ahí ¿sí? Francisco preguntaba por qué no es bromo 2, oxígeno 2. Primero porque, bueno, si yo hago bromo 2, oxígeno 2, ¿cuál es la valencia? ¿Cuál es el estado de oxidación del bromo? Yo tengo 2 oxígenos y 2 bromos. ¿Cuál es el estado de oxidación ahí? El oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2. Y yo tengo en la molécula la misma cantidad de oxígenos que de bromos. Por eso, claro, por eso no existe. Esa estructura no existe porque no puedo poner la misma cantidad de bromos que de oxígenos porque no tienen el mismo estado de oxidación. ¿Sí? Eso primero, antes que nada. ¿Sí? Como segunda cosa, debería simplificarlos. ¿Sí? Si yo tengo 2 y 2 como subíndice, diría simplificarlo. Si yo lo simplifico, ahí me quedaría bromo, oxígeno. ¿Sí? Es igual, bromo, oxígeno. El oxígeno siempre tiene -2. Entonces lo vuelvo a pensar de nuevo, el oxígeno tiene -2, el bromo no tiene -2, esa fórmula es incorrecta. ¿Bien? ¿Se entendió, Francisco, ahora? Bueno, genial. Entonces, primero, por eso es tan importante hacer bien las fórmulas de los óxidos, del compuesto que vayan a hacer, porque esto va a estar relacionado con el número de oxidación que van a estar usando, ¿sí? Y no puede ser cualquier número de oxidación, tiene que ser el número de oxidación primero que necesites el compuesto, o sea, el que estemos buscando y que lo tenga el elemento. Por eso siempre hay que agarrar la tabla, fíjense en los estados de oxidación, hay elementos que tienen muchos estados de oxidación, algunos están marcados con negrita, que son los más comunes. Y bueno, y además es el que yo quiero o el que me dicen el nombre, porque si a mí me dicen que yo tengo que hacer el óxido, no sé, perclórico, ya con el nombre me están diciendo que tengo que agarrar al cloro y me tengo que fijar el estado de oxidación más grande. Con esas dos cosas armo la fórmula del óxido. Profe. Y una vez, sí. Ay, perdóname, que el cloro tiene 1, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál se usa? Del 3 para adelante, ¿no? Sí, normalmente es el 3, el 1, el 3, el 5 y el 7. Son impares. Ah, 1, ¿sí? 3, 5 y 7. Los otros no son tan conocidos. Normalmente los halógenos, o sea, son conocidos, pero hay pocos compuestos para nombrarlos. ¿Qué pasaba? Esta forma de nombrarlos es muy antigua, ¿sí?
Entonces, después se han empezado a descubrir otros estados de oxidaciones y por eso se amplía la cantidad. No estoy compartiendo. Estoy hablando nomás. Les decía que, como es una forma muy antigua, fueron los estados de oxidación que se fueron encontrando, ¿sí? Ya llegó un momento que después empezaron a encontrar otros y ya no se le vio sentido seguir nombrándolos, pero por costumbres, los que se usan más comúnmente se siguen nombrando en forma tradicional. Bien. Tienen, a ver, ¿qué otra cosa? Los óxidos es la forma más fácil. Claro, exactamente. No tiene el 2, exactamente. Muy bien. Los óxidos es una de las formas más fáciles de crearlos, ¿sí? de pasar las reacciones. Después tenemos los ácidos, que es siempre, una vez que hiciste bien el óxido, ya sabes bien la fórmula del óxido, ¿sí? Porque si haces mal la fórmula del óxido, el ácido te va a dar cualquier cosa. Una vez que haces la fórmula bien del óxido, lo haces reaccionar con agua y ahí para hacer la reacción es muy fácil porque es como que sumas todo, ¿sí? Le pones, tiene una forma de escribirlo, o sea, primero va el ácido, después va el no metal, después el oxígeno. Así se puede escribir, pero sumamos toda la cantidad de compuestos que tengo. O sea, si yo tengo un óxido, no sé, el óxido férrico, con eso. No, ese óxido férrico no me va a dar un ácido. El óxido, no sé, el que estuvimos viendo bien, el que estuvimos viendo hoy, el hipobromoso, que era el bromo 2 oxígeno. Si eso lo hago reaccionar con agua, me va a dar el ácido hipobromoso. Fácil con los nombres. Si yo lo tengo bien nombrado el óxido, el ácido es muy fácil, es igual. Y lo que hago es poner, sumamos todo. Se los pongo acá. Bromo. Teníamos este óxido más agua. ¿Sí? Entonces, sumamos. Tengo. Voy a volver a copiar, así lo vamos sumando. Tenemos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Así como lo puse en la reacción. Un hidrógeno. Entonces, no, 2 hidrógenos. Le ponemos 2 hidrógenos. ¿Cuántos bromos tenemos? 2 bromos. Bromo 2. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2 oxígenos. Oxígeno 2. Si yo sumo todo, me quedaría eso. ¿No? ¿Voy bien? Yo escribí bien, como yo sé que es el ácido hipobromoso, y, como lo hicimos recién, le agrego una molécula de agua y lo que hago es sumar. ¿Sí? Bien, ahora hacemos lo que les había dicho. Simplifiquemos. Todos tienen el mismo coeficiente, entonces se pueden sacar, ¿sí? Entonces la fórmula del ácido hipobromoso nos va a quedar así. ¿Sí? Para sacar la fórmula es muy fácil. ¿Qué es lo que se puede complicar? Y no, lo que se puede complicar es ahora ver el balance, ¿sí? Cómo balanceamos la ecuación, porque ahora la ecuación nos quedó bromo, oxígeno más agua, que nos da hidrógeno, bromo, en que tengo que poner bromo, no cualquier cosa, bromo, oxígeno, ¿sí? Entonces, como nosotros simplificamos, ahora en vez de tener una molécula, vamos a tener 2. Si yo acá le pongo un 2 en la reacción, fíjense que nos va a quedar. Tenemos 2 bromos de un lado, y acá tenemos un bromo en una molécula, y son 2 moléculas, entonces son 2 bromos. Tenemos un oxígeno en el óxido y un oxígeno en el agua, son 2 oxígenos, y del otro lado tenemos un oxígeno en la molécula, pero son 2 moléculas, entonces tenemos 2 oxígenos. Y los hidrógenos, también tenemos 2 hidrógenos de un lado y 2 hidrógenos del otro. ¿Sí? Ven que los ácidos son bastante fáciles. Si yo quiero ver el estado de oxidación, la simplificación es,
para formar una vez que formamos la molécula, que formamos el nombre de la molécula, ¿cuándo formás el nombre? No el nombre, la fórmula de la molécula. Cuando formás la fórmula, si te quedan todos los subíndices que podés simplificar, que son, en este caso son todos subíndices 2, se pueden sacar y queda la fórmula escrita con la menor cantidad de subíndices. ¿Sí? Pero tienen que ser todos. Si alguno no es, o te da un 3, o te da un 5, o te da otra cosa que no puedes simplificar, no se simplifica, quedan los subíndices como están. Si es en el caso de que vos puedas simplificar acá por un número menor. ¿Sí? No, no estoy compartiendo, chicos. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Bien, entonces, volvamos a donde estábamos. Teníamos el óxido bromoso más agua, nos da entonces 2 moléculas del ácido hipobromoso. Óxido hipobromoso más agua, 2 moléculas del ácido hipobromoso. Fíjense, se nombran muy parecidos. Se mantiene el estado de oxidación. Vamos a ver cuál es el estado de oxidación acá. El estado de oxidación de esto. Vamos a ver acá. Esto. Yo quiero saber el estado de oxidación de esto. ¿Sí? La molécula tiene que ser neutra. Entonces el estado total va a ser 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver el estado de oxidación de cada elemento. El oxígeno, salvo en los peróxidos o superóxidos, que son casos especiales, en la mayoría de los casos el oxígeno va a tener en estado de oxidación -2. Eso ya lo habíamos visto con el óxido. ¿Sí? Y el hidrógeno, salvo en casos excepcionales como hidruros y demás, normalmente el hidrógeno va a tener un estado de oxidación +1. ¿Sí? Entonces, si la molécula tiene que ser neutra, ¿cuál tiene que ser el estado de oxidación del bromo ahí? En total, la suma me tiene que dar 0. ¿+2 o 1? 1. Porque vos tenés +1 del hidrógeno, -2 del oxígeno, más algo, nos tiene que dar 0. Claro, ¿Sí? se tiene que balancear la ecuación y también las valencias, ¿no? Claro, en la carga de toda la molécula tiene que ser 0. ¿Sí? Claro. Pero la valencia, o sea, lo que nosotros llamamos como valencia o el estado de oxidación, lo tenemos que hacer 0 ya en el momento en que formamos el compuesto, ¿sí? No en el balance de masa de la ecuación. En el momento en que ponemos la fórmula de nuestro compuesto, en total nos tiene que dar 0. Entonces esa es la forma, si nosotros sabemos cuáles son el resto, podemos calcular cuál es el estado de oxidación que lo tenemos en la forma en que está escrita la fórmula. ¿Sí? Fíjense que nuestro estado de oxidación entonces en el bromo, vamos a anotarlo si no nos olvidamos, en el bromo es +1. Vamos a ponerle un igual acá, ahí. En el bromo, en el caso de este bromo, como está escrito ahí adentro, es +1, en ese. ¿Sí? Y en el óxido que habíamos tenido antes también era +1. ¿Sí? En el óxido que habíamos hecho de partida, por eso el nombre es muy parecido. En este óxido también es +1, porque es -2 de un lado, +1 del otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto, nosotros lo queremos hacer con cuenta, sería 2 por algo que no sabemos, menos 2, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esa es la formulita que uno usaría para poder calcularlo. Puede ser más complicado, ¿no? No, siempre se cruzan, no hay excepciones. Para formar los óxidos siempre se cruzan. Lo único que tenés que ver es que si se te simplifican, o sea, si, por ejemplo, si los dos compuestos tienen valencia +2, no vamos a formar un compuesto, no sé, así, X2, oxígeno 2, sino que lo vamos a simplificar, ¿sí? Nos va a quedar el compuesto con el oxígeno, así escrito. Y si tenemos un compuesto que nos da, no sé, X2, oxígeno 4, por ejemplo, también lo vamos a simplificar. Nos va a quedar X, oxígeno 2. ¿Sí? Lo que podemos simplificar, lo simplificamos. Bien.
bien, en los únicos casos en los que el oxígeno no va a tener valencia +2 son en los óxidos y en los superóxidos. ¿Sí? En los óxidos, en los peróxidos y en los superóxidos. Por ejemplo, en el agua oxigenada. El agua oxigenada es un peróxido, que es el peróxido de hidrógeno. En este caso, ¿sí? El oxígeno para los peróxidos tiene un estado de oxidación -1. ¿Sí? De ahí el hidrógeno, fíjense que el estado de oxidación está bien. Es +1, como fue en la mayoría de los casos. ¿Sí? Bien, ¿cómo sabemos cuál es un peróxido y un superóxido? Por el estado de oxidación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el agua oxigenada uno diría, bueno, pero vos me acabas de decir que se simplifica. Bueno, en el caso de agua oxigenada no se simplifica, justamente porque es un peróxido. ¿Qué es lo que tiene de distinto el agua oxigenada? El agua oxigenada tiene de distinto que cuando nosotros escribimos el agua está unida, va a ser un hidrógeno que está unido a un oxígeno que está unido a un hidrógeno, ¿no? Esto es el agua, ¿no? Bien, en el agua oxigenada, lo raro es que tiene una unión entre dos oxígenos, ¿sí? Y a ese enlace se le llama peróxido, enlace peróxido. Ese enlace es un enlace muy débil, que se rompe muy fácil, y hace que sea muy reactivo. Por eso el agua oxigenada reacciona muy rápido. Uno le pone cosas y empieza a hacer burbujitas y se empieza a descomponer, ¿sí? No, les decía que en el peróxido, a diferencia de en el agua, el estado de oxidación del oxígeno es -1. Y eso se debe a que en el peróxido hay un enlace oxígeno-oxígeno que están juntos, ¿sí? Entonces tienen una valencia distinta porque está unido a un oxígeno. Y ese enlace, que es el que se dibuja acá arriba, ¿sí? Se rompe muy fácilmente y reacciona muy fácil. Es un enlace muy reactivo. Bueno, pero son casos particulares, el que más se van a tener que conocer por ahí es el del agua oxigenada, porque es el que más se usa, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Formación, por ejemplo, otro que podríamos simplificar. Por ejemplo, la formación del perbrómico, o sea, del ácido perbrómico. Por ejemplo, nosotros para el bromo en estado de oxidación más grande, lo tenemos, fíjense los estados de oxidaciones, habíamos dicho que los halógenos tienen 1, 3, 5 y 7, que es los que vamos a usar. Usamos el del 7, si es el más grande. Entonces el óxido, ¿cómo escribiría yo el óxido del bromo 7? ¿Bromo 2, oxígeno 7? ¿Puede ser? Exacto. Agarramos el 7 del bromo, el oxígeno del 2, los cruzamos y tenemos ese. Muy bien. Y ahora, si yo quiero formar el ácido de eso, hago esto mismo, más agua. Bien, ¿y qué me daría? Primero pongo los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo que poner? 2. 2. Bromo Consiguen 2. los bromos. Y ahora los oxígenos. 8. 8. Nos queda esto. Bueno, simplifiquemos, ¿sí? Ahí podemos simplificar por 2 todos los subíndices. Entonces nos queda hidrógeno, bromo, oxígeno, 4. Y ahí tenemos la fórmula. ¿Está balanceada la ecuación? No, todavía no. ¿Por qué? Porque si yo esto lo pongo bien todo junto, bromo 2, oxígeno 7, más agua, más hidrógeno, bromo, oxígeno 4, me estoy dando cuenta de que tengo 8 oxígenos de un lado y 4 del otro. Entonces, lo que tengo que hacer, la fórmula ya no la toco más, y lo que tengo que hacer es agregarle el coeficiente. Y ahora sí está balanceada. Fíjense, tenemos 2 bromos, 2 bromos. Oxígenos tengo 7 acá y 1 en el agua, son 8. Y acá tengo 4, pero tengo 2 moléculas, son 8. ¿Sí?
Dice. Sí. Bien, elemento y átomo. Esto es una cosa que ahora en esta guía nos enfocábamos más en la nomenclatura, pero es algo lógico que surgen estas dudas. Sobre todo la guía que viene es la de átomos, moléculas, enlaces y demás. ¿Sí? Lo vamos a ver bien en profundidad. Un átomo, o sea, el átomo no solamente nos está indicando qué es, sino la cantidad que tenemos. O sea, un átomo es hay un átomo de un elemento. Cada elemento tiene su propio átomo que está formado de una determinada forma. ¿Sí? Y si yo a ese átomo le pongo más electrones o más neutrones, voy a cambiar la naturaleza de ese átomo. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que los átomos están hechos de electrones y de un núcleo con neutrones y protones. ¿Sí? Entonces, cada elemento es ese átomo. O sea, si yo tengo un elemento que tiene un solo electrón, o sea, tengo un átomo que tiene un solo electrón, voy a tener un elemento, ¿sí? Que es el hidrógeno, por ejemplo. Ahora, si yo tengo un átomo que tiene, no sé, 12 electrones, voy a tener un elemento, que es el carbono, ¿sí? Cada elemento es ese átomo que tiene esas características, ¿sí? En una molécula, por ejemplo, nosotros acá tenemos el ácido el perbrómico. En esta molécula, nosotros tenemos una molécula que está formada por un átomo de hidrógeno, un átomo de bromo y 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Es una molécula, es un paquete, piénsenlo como paquete, es una molécula que está formada de esos diferentes átomos, de átomos de elementos. ¿Sí? Entonces, es como la forma de agrupar los diferentes elementos que van a formar ese compuesto. ¿Bien? Siempre que se pueda simplificar, ¿se debe hacer? Sí. ¿Sí? La mayoría de las veces sí. ¿Qué caso no? El agua oxigenada, por ejemplo. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos sí. Bien. Entonces, diferencia entre molécula y diferencia entre átomo. Molécula es el paquete, átomo es lo que tiene adentro. Para ser como muy fáciles, ¿sí? Y no podemos modificar el paquete. Si yo necesito muchos paquetes, van a ir de a paquetes, ¿sí? Pero primero tengo que armar mi paquete como va a estar formado. Por eso es importante no cambiar, no mezclar lo que son coeficientes, que son los números que tenemos adelante, ¿sí? De lo que son los subíndices, que son los números que conforman el paquete, ¿sí? Que conforman la molécula. Bien, Miguel, perdón, pero me copé hablando. ¿Querés decir algo? ¿Querés aportar algo? No, deja, ahora después si hacen preguntas vamos respondiendo. Tengo ahí los PowerPoint preparados por si querés presentar algunos de lo que ibas diciendo. Sí, me empecé a hablar y no presenté nada. Si querés te comparto justo lo que estabas hablando de los subíndices. Dale. Lo tengo acá, que lo tengo acá con el... ¿ah? No sé si lo están viendo ahí. Esta es tu presentación, ¿no? Yo no sé, todavía no lo veo. Todavía veo la pantalla tuya, del Jitsi. ¿Lo alcanzan a ver los chicos? No, No se ve. No, profe, todavía no se ve. No veo nada. No me la deja compartir, che. A ver, intento yo. ¿No la ven? ¿Esa la pongo en presentación? ¿Ahí? no. No. No, yo tampoco. Bueno, no me deja compartirla ahora. Sí, no, yo estoy intentando, pero tengo el mismo problema. Me parece para compartir las pestañas de Chrome y no me parece la pestaña del PowerPoint. Ah, ¿por eso no lo tenías?
No había empezado porque me había puesto a hablar y me copié hablando. No, pero no me deja, Sí, a mí tampoco, no sé qué estará pasando. dice alterar. A ver. Ventana. Nada. No, Extraño, no deja ninguno de los Power me deja. Me parece que es el Jitsi, y probablemente, que algo ha pasado. sí, probablemente sea Jitsi. Bueno, cualquier cosa igual usamos el chat, no hay problema. Mientras uno, a ver, Sí. explicar química es complicado cuando uno no tiene dónde escribir, pero bueno, lo solucionamos de alguna manera, no hay problema. Ustedes me dicen, chicos, si no se entiende, lo volvemos a repetir o lo volvemos a ver. No hay problema. Qué extraño, no nos deje compartir pantalla. Sí. No hay nadie presentando pantalla, o por ahí alguien lo No, bloqueó, tocó sin querer, no. no. Y el otro día lo No, usamos con Silvestre y podíamos compartirlo, es rarísimo. aparte te deja compartir el Chrome, pero no te deja, o sea, un link del Chrome te deja compartir, pero no te deja compartir. De hecho, el profe se veía algo cuando estabas, pero se veía como borroso y se fue como desapareciendo, pero algo estabas presentando. ¿Ah, sí? Ya, pero Sí, estaba presentando la misma pantalla que vemos nosotros acá. O sea, claro. es la pantalla del... Es como que vos estabas presentando tu Jitsi. El circulito con las iniciales, Claro. sí. A ver. No nos está dejando. Por ahí, no sé, porque no somos tantos. El lunes éramos un montón. Bueno, somos 56, pero el lunes eran muchos más. Sí, no Sí, te No, deja. sí. no nos deja. No quiere. No quiere. No les gustó nuestra presentación. Sí. Bueno, Bueno, qué extraño. Bueno, nada, para que dejo de compartir acá, volvemos al chat. bien. No sé cómo irán, porque el otro día el lunes llegamos hasta oxoácido y formación de sales de oxoaniones, pero no sé si habrán podido avanzar, por lo que veo hay dudas un poquito más básicas. No sé si hay algún grupo que está con No, dudas es No, que son... más. nosotros fuimos con la comisión o sea, el seminario del martes y llegamos Sí. hasta Sales, pero después no continuamos porque no da el tiempo. Pero no sé si Claro. el resto. Claro, lo Bueno, básico pero de Sales, no, ni siquiera. bien, pero lo importante también es que no cometan estos errores, sobre todo, por ejemplo, no sé, queremos hacer una reacción para formar un óxido y ponemos oxígeno 7, Claro. ¿sí? Entonces, no, porque el oxígeno es bimolecular. O sea, son cosas que si ustedes empiezan con errores ahí, cuando vayan a sales van a poner cualquier cosa. Porque para la sal necesitas el ácido y para el ácido necesitas el óxido. ¿Sí? Entonces es como una cadena. No tenés que arrastrar los problemas, claro. Claro, exactamente. Bien, habíamos llegado hasta ácidos, entonces ya vimos cómo se forman los ácidos. Bien, ahora hacemos un repaso medio rápido, pero vamos a llegar. Vimos cómo se forman los ácidos, los hidróxidos ahora. ¿Sí? Claro. Dijimos que las bases se forman a partir de óxidos básicos. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que formar un óxido básico, por ejemplo, no sé, el de aluminio, habíamos dicho, ¿sí? El de aluminio más 3, hoy lo nombramos. El óxido de aluminio 3 sería entonces así, ¿no? Cruzamos las valencias, aluminio 2, oxígeno 3. Bien, si yo el óxido de aluminio quiero hacer una base con eso, aluminio 3, lo vamos a hacer reaccionar más agua. Lo que tienen los hidróxidos es que tienen una forma particular de escribirse. Es esta, ¿sí? Es el metal, el grupo oxidrilo y la valencia del metal. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque el aluminio habíamos dicho que es más 3, ¿sí? Tiene un estado de oxidación más 3. Y el grupito ese, que es el oxígeno con el hidrógeno, es el oxidrilo, tiene una carga menos 1. Entonces, si yo tengo más 3 para el aluminio, es dar menos 1,
un oxidrilo para una parte del aluminio, el otro oxidrilo para la otra parte del aluminio, el otro oxidrilo para la otra parte del aluminio, ¿sí? Voy a necesitar 3 oxidrilos por cada aluminio, porque el aluminio es más 3. ¿Bien? No, los seminarios no se corrigen. Normalmente lo que tenemos es en las guías de seminario, en los ejercicios que son de cuentas, el resultado de la cuenta, ¿sí? Que, a ver, si uno por ahí no redondea de la misma forma, puede dar un poquito diferente. La cuestión es que no nos dé, no sé, 1000 veces más grande o 1000 veces más chico o lo que sea, ¿sí? Es para tener una idea nada más. Si tienen, yo lo que les digo es que hay alguna consulta que no les sale o que un ejercicio que estén en mucha duda, bueno, pueden subir una foto al foro que se lo van a revisar, pero no suban todos, porque imaginen, somos 200 y pico de chicos, o sea, son 200 y pico de personas. Si todos van a subir todos sus ejercicios, vamos a estar 25 años para corregirlo, ¿sí? Pero si tienen alguna duda o por ahí comparten con algún compañero, se hablan y dicen, no, este ejercicio no me salió, este ejercicio lo planteé, pero llegué hasta acá, pueden sacarle una foto y lo suban al foro y hacen la consulta ahí. Pero bueno, si lo pueden escribir mejor, porque muchas veces no se puede ver en la foto o algo, si siempre tratan de sacar las fotos lo mejor posible y vayan practicando para los parciales, que muchas veces tienen que sacar fotos, cosa que se vea bien, bien claro. ¿Por qué tiene carga -1 el oxidrilo? ¿Por qué tiene carga -1 el oxidrilo? Porque, exacto, el oxígeno habíamos dicho que tiene un estado de oxidación -2 y el hidrógeno tiene un estado de oxidación +1. Si yo sumo esos dos, ese pedacito, ahí me queda -1. ¿Sí? Bien, -2 y +1. -1. Y si ese -1 lo tengo que unir a un compuesto que tiene valencias positivas, voy a tener un -1 por cada valencia. ¿Sí? Por cada estado de oxidación positivo que tiene. Por cada número del estado de oxidación. Entonces, como la molécula tiene que ser neutra, memotécnicamente me puedo acordar que pongo el metal, oxidrilo y la valencia del metal. ¿Sí? El estado de oxidación con la que la voy a usar. Bien, listo, se terminó hidróxido. No tengo mucha más vuelta con hidróxidos. ¿Cómo se forman las sales? Las sales se forman con ácidos y con bases. ¿Sí? Tengo que tener un ácido y tengo que tener una base. ¿Y qué se va a formar? Se va a formar la sal y se va a formar agua. ¿Por qué? Porque los ácidos habíamos dicho que tienen protones. Y los hidróxidos tienen, o las bases tienen oxidrilos. Si yo junto un protón más un oxidrilo, ¿qué me da? El agua. ¿Sí? Entonces, del ácido, cuando lo metemos en agua, se nos va el protón, se nos separa el protón. Del hidróxido, cuando lo metemos en agua, se nos separa el oxidrilo. Esos dos se juntan y nos forman agua. ¿Y qué nos queda? Nos queda una parte del ácido y una parte de la base. ¿Sí? De la base, por ejemplo, en el aluminio, oxidrilo, 3. Si yo esto se me va a separar en el aluminio, 3, más 3 oxidrilos, ¿sí? Yo lo separo así. Tengo el aluminio, el hidróxido de aluminio, y tiene 3 oxidrilos, van a salir los 3 oxidrilos por separado, y el aluminio cargado me va a quedar ahí en solución. Bien. Y si yo luego tengo que ponerle a esto una base, por ejemplo, no sé, un ácido, por ejemplo, la del, no sé, ácido sulfúrico, por ejemplo. No, sí, ácido sulfúrico. Yo tengo esta base, que es este ácido, que es el ácido sulfúrico. Si el ácido sulfúrico lo meto en agua, ¿qué me va a pasar? Lo mismo. Los protones se me van a ir por un lado, ¿sí? Nos va a quedar el ácido sulfúrico. Se me va a separar los protones que son positivos por un lado, 2 protones. Y lo que queda del ácido. ¿Sí? Lo que no son protones en el ácido. Bien, eso que no son protones es el anión del ácido. ¿Sí? Y si el ácido se llama ácido sulfúrico,
Lo que queda se van a llamar sulfatos. Esa es la separación, ¿se acuerdan que habíamos visto que es el ico con el ato y el oso con el ito? ¿Sí? Entonces, primero tengo que nombrar bien el ácido y después, depende cómo nombre al ácido, es la terminación que le voy a poner al anión que viene del ácido. Bien, entonces, separamos el aluminio por un su lado con los oxidrilos, del otro lado nos quedan los protones con los sulfatos. Los protones y los oxidrilos se juntan y nos van a formar agua, y el aluminio y el sulfato se juntan y nos van a formar la sal. Tengo aluminio más 3, más sulfato menos 2, y nos van a formar una sal de aluminio y de sulfatos. Miren que se me corrió. Ahí. ¿Sí? ¿Cómo sé qué numeritos le tengo que poner acá? Porque nos pasa lo mismo que con el óxido, ¿sí? El aluminio tiene un estado de oxidación más 3. Entonces yo voy a tener que ponerle. Y el sulfato tiene un estado de oxidación más 2, menos 2. Entonces, para que todo me quede 0, tengo que poner la misma cantidad de cargas positivas que de negativas en la molécula, en la misma molécula. Entonces voy a necesitar 2 aluminios y 3 sulfatos. ¿Sí? Si yo hago 2 aluminios y 3 sulfatos, el aluminio es más 3 por 2 es más 6, y el sulfato entero, todo junto, es menos 2, por 3 es menos 6. Entonces en total me queda 0. ¿Sí? El balancear la parte eléctrica de la molécula es súper importante. ¿Bien? Y lo mismo que nos pasaba con los óxidos. Una vez que ya tengo la fórmula completa de la molécula de la sal, ahí me fijo qué es lo que le tengo que agregar adelante en los coeficientes. ¿Se entendió? Claro, hay que balancear. De vuelta, la profe, ¿podés repetir lo de balancear la valencia? Sí, O sea, balanceamos los las porcentajes. valencias para hacer la formación del compuesto, igual que con los óxidos, ¿sí? Claro. Sí, Primero sí. los subíndices. Entonces nos fijamos. Si el aluminio es más 3 y voy a necesitar 2 aluminios, le pongo un 2 en subíndice. Y sulfato es menos 2, voy a necesitar 3 sulfatos, le pongo un 3 en subíndice. ¿Sí? Hago mi molécula completita de sal. ¿Sí? Y ahora nos queda el último paso, que es balancearla. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Una todo bien. consulta. Con respecto a lo del sulfato que me pasó cuando estaba haciendo la guía. Esto se forma, por ejemplo, por el simple hecho de que cuando a lo que sería el ácido lo sumamos el agua, ahí se formaría el anión. No, cuando vos en el ácido, para formar el ácido, es que vos agregás agua. Ahora, bien, para formarlo. Ahora, cuando al ácido lo meto en una solución de agua, ¿sí? en agua, en un tacho con agua, ahí se disocia, se dice, se rompe, se separa. Protones por un lado, anión por el otro. ¿Sí? Bien. Lo mismo pasa con los oxidrilos, con la base. Cuando yo la base, yo puedo tener, no sé, el sulfato el hidróxido de aluminio en un tachito sólido y lo tengo como hidróxido de aluminio. Ahora, cuando lo meto en agua, se me va a separar. ¿Sí? Se va a disociar en aluminio y oxidrilos. Exacto. Claro, El ácido sulfúrico, si yo tengo el líquido de ácido sulfúrico puro, lo voy a tener como ácido sulfúrico. Ahora, cuando lo meto en agua, se va a disociar. Protones de un lado, sulfatos del otro. Bien, buenísimo. Bien. Mi duda con respecto, en el caso del sulfato siempre va a tener este número de valencia que va a ser menos 2. Por ahí me confundo en cómo llegar a este número que tiene. Los números de valencia o estados de oxidación son de cada elemento, ¿sí? Bien, sí. Esto ya es un compuesto, ya es un ión, ¿sí? Tenemos dos elementos, tenemos azufre y tenemos oxígeno. Entonces, ese menos 2 va a ser la carga del anión, ¿sí? De todo el conjunto. Vale. Es menos 2. ¿Cómo nos damos cuenta que es menos 2? Y porque tiene que ser neutro el ácido. Entonces, si los protones es más 1 y tengo 2, todo el resto tiene que dar menos 2. Ah, listo, ya está. Gracias. Sí, ahora sí. Muy bien.
Entonces, eso es lo primero que tenemos que poner en mente para después decir, bueno, ¿cuánto subíndice le voy a poner para formar la sal? ¿Sí? Fijarse cuál es la carga del oxoanión y cuál es la carga del metal. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué nos Profe, quedaba? Sí. y en el ejemplo que pusiste en el chat, el último que estaba mostrando cómo armar la sal, para balancearlo simplemente agrego coeficientes adelante de cada valor. Exacto. O sea, O una vez como- que ya, lo mismo que pasaba en los óxidos. Primero hago la fórmula. Estoy segura de la fórmula, ¿sí? Después hago la reacción. Pongo cuáles son los elementos con los que tendría que partir. Y después, por último, balanceo. Me fijo qué tengo en reactivos y qué tengo en productos para que me dé la misma masa. ¿Bien? Por eso, Claro. hay dos pasos. El primer paso es formar la fórmula de la sal o del óxido de lo que nosotros queremos hacer. Ahí sí pongo subíndices. Ahí lo tengo que formar. ¿Sí? Entonces los subíndices los tengo que usar. Lo que no puedo modificar es los subíndices una vez que ya tengo hecho el compuesto y quiero balancear por masa. ¿Entienden? O sea, yo quiero formar esta sal, entonces necesito los subíndices, porque tengo que formarla. Yo no puedo poner aluminio sulfato y listo. O sea, yo no puedo poner esto directamente. Esto no es nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá el aluminio tiene un estado de oxidación más 3 y esto no tiene no tiene una carga más, menos 3. Entonces esto que yo escribí ahí no es nada. Primero tengo que hacerlo bien. Tengo que hacer la fórmula bien. Para eso cruzamos las cargas. El aluminio es más 3 y el sulfato entero es menos 2, entonces lo cruzamos. Tengo aluminio 2, sulfato 3. Ahora tengo bien hecha la fórmula. Entonces, ahora que tengo bien hecha la fórmula, entro a balancear la ecuación. Si yo tengo aluminio más 3 más sulfatos menos 2, acá lo malo es que no tengo subíndices. Las cargas van arriba, bien, van como subíndices. Sí, Como sí, no se superíndices. ponen al lado. No se ponen al lado, no se ponen así, pero bueno, no tengo cómo escribirlo. No se puede escribir por arriba con el teclado Claro. así. Qué Y difícil nos da la explicar sal. esto. Es difícil más cuando no puede compartir pantalla. Claro, no podés hacer una pizarra o algo, qué feo. 4, 3. Nosotros tenemos esto, ¿sí? Esa es mi reacción ahora. Tengo 3 aluminios con carga más, o sea, un aluminio con carga más 3 y un sulfato con carga menos 2. Y nos da una sal completa. A ver si lo puedo. Esperen, chicos. Es que no sé si tiene pizarra virtual esto. A ver. Ahí les compartí Fíjate, el Jamboard. Traten de entrar. Pasa que tampoco, no sé si les voy a poder compartir el Jamboard. Ese es el problema, chicos. Laura, Traten de entrar. parece que vos lo estás bloqueando algo. Fíjate a ver si vos podés presentar con tu pantalla. Porque cuando yo accedo me dice que estás presentando vos. Espérala. Bueno, a mí presentar el PowerPoint no me deja, pero me deja. Esperen. Pero me dejan presentar el Jamboard. A ver. Ahí estamos en el Jamboard. No sé si me ven. Y ahí se ve. Sí, se ve. Muy bien. Vamos a intentar escribir algo acá entonces. Tenemos el aluminio más 3. Esa es la carga del aluminio, por eso va arriba, ¿sí? Lo vamos a hacer reaccionar con el sulfato. ¿Sí? Que es todo este oxoanión. Bien. Y esto nos va a dar la sal que ya la dibujamos, o sea, ya sabemos cómo se escribe la sal, ¿sí? Es el aluminio, 2, sulfato,
3. Este es todo mi bloque de sal, ¿sí? Entonces, estos subíndices de acá ya no los puedo modificar, porque yo sé que esta es la sal. Si yo le cambio los subíndices voy a formar otra cosa, ¿sí? Yo necesito que esta sea la sal. Entonces ahora lo que tengo que hacer para poder balancear las masas es decir, bueno, ¿cuántos aluminios necesito y cuántos sulfatos? Y lo único que puedo modificar es los coeficientes, los números de arriba, de adelante, los grandes, ¿sí? Acá me dice que mi sal tiene 2 aluminios. Entonces yo le puedo poner así, un 2 acá gigante. Y que tengo 3 sulfatos. Entonces acá podría agregarle 3 sulfatos. Pero ya no modifico los subíndices. O sea, cuando balanceo las masas, ya no modifico los subíndices. Los subíndices se modifican nada más cuando hago el nombre de la fórmula de la sal o del compuesto que vais a hacer. ¿Sí? Sí, sí. No, el agua acá en este caso no es necesario porque el agua no forma parte de la reacción. El agua lo único que hace es generar la disociación, generar que uno lo separe. O sea, en realidad vamos a tener primero, vamos a separar acá. Primero vamos a tener el aluminio, el hidróxido de aluminio en agua. ¿Ves? Acá está el agua, en el hidróxido de aluminio, ¿sí? Y esto nos va a formar el aluminio más 3, más... ¿Para qué me vine acá si estoy poniendo el aluminio en cualquier lado, el más 3 en cualquier lado? Vamos a ponerlo bien. Más 3 oxidrilos. O sea, fíjense que el agua lo que da acá es el medio nada más, ¿sí? Es lo que permite que se separen, pero nada más, no está reaccionando, no lo tengo que sumar, no pasa como la formación de los ácidos, ¿sí? En este caso, dice, en el seminario, si yo tengo hidróxido con carbonato, ¿cómo quedaría el agua balanceada? Bueno, acá vamos a pasar. Tenemos hidróxido de aluminio, más, ¿qué nos había dicho? Ácido El carbónico. ácido carbónico. Bien. Bien. Entonces, ¿acá qué va a pasar? El aluminio se nos va a separar, ¿sí? Esto en agua nos va a dar aluminio, más 3. ¿Y cuántos oxidrilos? 3, pero son menos. Menos 1 sería, ¿no? Sí, lo tiene Claro, ahí son 3 arriba. oxidrilos, ¿sí? Ahí tiene el menos 1. Ahí va. Ahí. Bien, ¿y en el ácido carbónico? ¿En qué se nos va a separar? H, o sea, 2H. 2 y protones, más 1, exacto. claro, Cuando está cargado positivo se llaman protones. protones. Bien. Y el anión, ¿sí? Claro, ¿Qué carga va a tener el anión? negativa. Negativa. ¿Cuántos negativos? Menos 2. Menos 2. Porque ¿Sí? había un cuadrito que te decía, como... Hay un ¿Por qué cuadrito. menos 2? Porque es todo esto... Espérenme, ay, no quería hacer eso. Vamos a agarrar el cursorcito. Acá. Todo esto, ¿sí? Es más 2. Es 2 de más 1. Entonces todo esto tiene que ser menos 2. Así nos damos cuenta. ¿Sí? Si esta parte es más 2, esta parte tiene que ser menos 2. Claro, Por la eso primera parte te referís a los ese protones. Claro, Claro. a eso. Claro, porque si son 2 hidrógenos. Exacto, son 2 hidrógenos. Bien. Cada hidrógeno es 1 positivo, así que esta parte es más 2, así que todo esto tiene que ser menos 2.
Ay, genial, gracias. Bien. Entonces, ¿ahora qué nos va a pasar? Nos vamos a formar agua, esto y esto van a formar agua, ¿sí? Y esto van a formar el carbonato, van a formar la sal. Entonces, acá nos va a dar aluminio. Ay, ¿por qué me escribo tan mal, chicos? Perdonen, pero con el carbonato, ¿sí? Dijimos, el aluminio es más 3, así que voy a tener que usar 3 carbonatos, y el carbonato es menos 2, así que voy a tener que usar 2 aluminios. Más agua. Fíjate que la reacción que vos me decías de balancear con el agua, la reacción que balanceo con el agua es la reacción total de obtención de la sal, ¿sí? No la disociación. Esa Claro. es lo que yo quería explicarles. La disociación en realidad pasa en agua, pero no forma parte de la reacción, se disocia, ¿sí? Pero da como producto. Bien. Entonces ahora ahora ya tengo la fórmula de la sal lista, no la toco más, no toco los subíndices, no toco nada. Lo único que tengo que agregar es el balance de masa, ¿sí? Digo, bueno, acá tengo 2 aluminios y acá tengo 1 aluminio. Entonces voy a necesitar, vamos a cambiar el color, voy a necesitar 2 aluminios. Bien. Acá tengo 3 carbonatos y acá tengo 1 carbonato. Así que acá voy a necesitar 3 carbonatos. ¿Bien? Y ahora me queda el agua. ¿Por qué? Porque aguas voy a tener 2 protones, pero acá me voy a formar 2, pero de todo esto voy a tener 3. O sea, todo esto lo tengo que multiplicar por 3. Y de este lado todos los oxidrilos los tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, en realidad voy a tener 2 protones por 3, son 6 protones. Y oxidrilos voy a tener 3 oxidrilos por 2, son 6 oxidrilos. Entonces, en total voy a tener 6 oxígenos del agua. Entonces voy a tener que poner 6 aguas. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, ahora sí. Voy a tener 6 oxidrilos y voy a tener 6 protones. Entonces voy a formar 6 aguas. Bien. Y después les quedaba una cosa que es bastante sencilla, que es la formación de hidrácidos, que son los ácidos que no tienen oxígeno. ¿Sí? Todos los que vimos hasta ahora son oxoácidos. Sí, ¿qué consulta? Hola, profe. Bueno, mira, tengo una consulta. Acá a mí se me genera duda con lo siguiente. Cuando uno pone estos, como el caso del 2 o el 3, que van a modificar todo lo que sería ese término, a veces lo que hago, y creo que lo que hago mal es, por ejemplo, en el caso del oxidrilo, yo pienso que, bueno, hay 3 oxígenos y 3 hidrógenos, ¿no? Entonces, después de esos 3 oxígenos, por ejemplo, los multiplico por 2, por este número que multiplica todo este término. ¿Están bien dicho así? O sea, ¿está bien si Claro. lo planteo así? El coeficiente, que es el número que vos pones adelante, siempre va a multiplicar todo, Sí. porque es como que vos decís, bueno, yo tengo 3 paquetes de ácido carbónico, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces, esos 3 paquetes, si cada ácido carbónico tiene 2 protones, tengo que multiplicar los 2 protones por los 3 paquetes. Y lo mismo con los carbonatos, por eso multiplica todo. Bien. ¿Sí? Creo que, claro, calculé mal yo, ahora que lo estoy viendo, calculé mal yo los oxígenos. Bárbaro. Gracias, profe. Siempre revisen todo. A ver, si uno los hace así por separado, por ahí es más fácil para darte cuenta. Pero bueno, siempre revisen que vos tengas la misma cantidad de todos los oxígenos de un lado y de todos los hidrógenos del otro. Pero si lo haces por separado por bloques, también te tendría que funcionar el balance. Bien. ¿Quién más? ¿Tienen alguna consulta? Ahí Ana Clara puso que no terminaba de entender, pero no puso qué específico. Ah. Y a alguien se le cortó el wifi. Listo. Ah, eras vos ¿Te que preguntó? preguntabas. Muy bien.
Bueno, si tienen consulta, me preguntan, me paran y me preguntan, porque si no yo arranco y... Profe, en la fórmula, ¿es indiferente poner primero el anión que el catión o tienen un orden en específico como en el No, nombre? normalmente primero va el catión y después va el anión. Listo, gracias. Lo mismo que en los ácidos. En los ácidos normalmente primero va el ácido, o sea, el protón, y después va el resto del ácido. Hay algunas cosas que son bastante estructuradas, ¿sí? Aparte les conviene siempre escribir, bueno, ahí vuelvo con la formación del agua, les conviene siempre escribir la fórmula de la misma forma, así no se hacen lío, así ya se empiezan a acordar. ¿Sí? Yo ya la veo y ya sé que esto es carbonato de aluminio, ¿sí? Ya empiezan a acordar cuál es el nombre y cuál es la fórmula. Si ustedes van cambiando todo el tiempo de fórmula, no se van a acordar nunca. ¿Sí? Además de que tiene su regla. Claro, bueno, el problema sí, muchas veces hay que balancear, por eso se dice balancear, ¿sí? Balancear, cuando algo balanceamos es porque subimos de acá y bajamos de acá y subimos de acá y bajamos de acá, ¿hasta qué? Hasta que llegamos a un equilibrio, ¿sí? Muchas veces hay reacciones que son más difíciles, hay reacciones que son más fáciles, pero muchos tienen esa práctica de ir balanceando. Hay otras reacciones que se balancean de una manera completamente distinta, que son las reacciones redox, pero bueno, el tema de ir probando entre un balance, entre agregar un lado y agregar del otro, es así. ¿Sí? Siempre hay que empezar a jugar con eso hasta que lleguemos a un valor. La idea es llegar. Si no llegan, nos preguntan, pero la idea es llegar a un valor. ¿Cómo se nombraría la sal? Bueno, la sal se nombraría... ¿Cómo es este anión? ¿Cómo se llama? Si habíamos dicho que el ácido era el ácido carbónico, ¿sí? Y que cuando se disociaba generaba este anión que se llamaba carbonato, la sal se va a llamar carbonato de aluminio. ¿Sí? Siempre están en referencia a cómo se llaman los ácidos y las bases de dónde provienen. Si esto en vez de aluminio hubiese sido hierro y esto hubiese sido hidróxido férrico, se iba a llamar carbonato férrico. ¿Sí? Por eso es tan importante. El agua entonces no se nombra. No, el agua no, porque siempre nos da agua. ¿Sí? La formación de estos dos siempre nos da la sal más el agua. Así que el agua no pasa nada. Lo importante es poder saber cómo se llama la sal. Y para saber cómo se llama la sal, tengo que saber cómo se llaman los ácidos y las bases. ¿Sí? Y normalmente el ácido va a venir del nombre muy parecido al óxido. Por eso está todo relacionado. Muy bien. Y el último tipo de ácidos que nos quedaba por ver son los ácidos que no tienen oxígeno, que son los hidrácidos. Chicos, lo que le decía ahí Laura de la formación de la sal, generalmente, como están combinando ácidos con bases, se los puse recién ahí en el chat, lo que van a tener es que el ácido siempre es portador de protones, le da el hidrógeno más, y la base siempre tiene oxidrilos, entonces la combinación, porque no hace falta nombrar el agua, porque justamente la reacción de formación de sal es una reacción de formación de agua. Lo que porta el anión, ¿sí? El oxoanión, siempre va a aportar, el oxoanión siempre va a aportar hidrógeno, porque va a estar acompañado de hidrógeno, por ejemplo, sulfato, carbonato, bromato, todos esos siempre tienen hidrógeno, igual que lo que está escribiendo Laura ahora acá, aporta hidrógeno. Si yo enfrento un hidrógeno, un protón, hidrógeno más, con un oxidrilo, es la reacción de formación de agua, la escribo acá en el chat, protón más oxidrilo, ¿sí? Cuando yo enfrento esas dos cosas, lo que voy a formar es H2O, es agua, ¿sí? Después ya vamos a ver en profundidad eso. Las sales que están formando ustedes, que vienen de un ácido y una base, son justamente la formación de agua, por eso la nombrás. Te queda la sal, que puede estar disociada o no, dependiendo del tipo de sal, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero ustedes pueden tomarlo como que la fuerza impulsora de la formación de la sal es el agua. ¿Por qué? Porque están aportando al medio protones y oxidrilos, que es el fundamento de la formación de una sal. Es la sal más agua. Fíjense que en la explicación del seminario, cuando ustedes ven en el cuadrito, siempre dice sal más agua.
Esa sal puede estar, después vamos a ver que puede estar disociada en sus aniones y cationes, por ejemplo, el aluminio más 3, más, por ejemplo, otro compuesto, un sulfato de aluminio, o puede estar junta como con el bloque, como la sal. Eso ya depende de otros parámetros. Pero ustedes lo que siempre tienen que formar cuando forman un oxoanión, perdón, una sal oxigenada, cuando combinan una sal, cuando forman una sal oxigenada, es la combinación de un ácido, de un oxácido, o sea, que tiene una parte de un catión oxigenado, ¿sí? Un oxoanión con hidrógeno más el hidróxido que viene con la parte del metal. Y simplemente lo que hacen es cruzar las cosas, cruzar el protón con el oxidrilo para formar la sal, y lo que preguntaban en el chat, después los coeficientes, si por ejemplo, vamos con el caso de aluminio, el aluminio tiene más 3, entonces ese más 3 lo cruzan abajo del carbonato, si fuese sulfato lo cruzan abajo del sulfato, o ese aluminio más 3, el más 3 lo cruzan abajo del oxoanión correspondiente, y la carga del oxoanión, sulfato va a ser menos 2, si fuese en fosfato va a ser menos 3, si fuese un hipoclorito sería menos 1, esa carga la cruzan abajo del catión correspondiente, pero siempre van a tener la formación del agua, y por eso no hace falta nombrarla. ¿Entendieron? Bien. Sí, profe. Muy bien. Y ahora faltaba lo de los hidrácidos, que es lo que iba a explicar Laura, que es exactamente lo mismo. Van a combinar el protón del hidrácido con los oxidrilos de cualquier base que ustedes enfrenten, de cualquier hidróxido. El base hidróxido es lo mismo, ¿no? Se dice base a los hidróxidos porque tienen esa capacidad de aportar oxidrilos para formar agua. Bien. En los hidrácidos son los ácidos entonces no oxigenados, acá no vamos a tener oxígeno, ¿sí? Pero son ácidos, entonces lo que va a hacer es que en agua se va a liberar ese protón. En agua, ¿qué nos va a pasar? Nos va a liberar un protón, porque es un ácido, los ácidos siempre liberan protones, y nos va a quedar el anión. Pero este anión es más fácil todavía porque este anión no está oxigenado, ¿sí? Este anión va a tener la carga que sea del estado de oxidación, ¿sí? Porque todo esto tiene que dar 0. Bien, la diferencia es que esto se llama ácido clorhídrico, termina así, termina en hídrico, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Eso va a depender de cómo está, cuál es el estado, o sea, si eso está disuelto en agua, se llama ácido clorhídrico, y si está en forma de gas, se llama cloruro de hidrógeno. Esa es la única diferencia, ¿sí? Y cuando se disocia en agua, este anión se pasa a llamar cloruro, termina en uro. Odio escribir en estas cosas. Acá habíamos dicho que se llamaba ácido clorhídrico. ¿Cómo se llamaría el de abajo? Si este es clorhídrico, ¿este cómo se va a llamar? Sulfídrico. Sulfídrico. Ácido sulfídrico. Ah, ahí está. Así puedes escribir bien. Ahora sí. Ácido sulfídrico. Y se nos va a disociar en cuántos protones y cuántos aniones. ¿En cuántos protones? En 2. 2 protones. ¿no? Exacto. Sí. Y el azufre. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la carga de este azufre? Menos 2. Menos 2. Menos Claro, 2. para que Exacto, para que dé 0. Claro. ¿Y cómo se va a llamar ese azufre en ion? Si el otro era cloruro, Ion sulfuro. este es sulfuro.
Es hasta más fácil que con los otros ácidos, ¿sí? Porque acá Claro, no tenemos porque el oxígeno del medio. es lo que te iba a preguntar, porque vos tenés de Profe. oso a hito y... Uy, perdón. ¿Se escuchó? No, sí, porque íbamos a preguntar, me parece lo mismo, así que sí. ¿Sí? Porque viste que en oxoácidos tenés dos tipos, de oso a hito y de ico a ato, y en este caso solamente hay uno, entonces. De uro a hito. Exacto. Ah, bien. Exactamente. Bien, bien. Sí, generalmente, fíjense que son estados de oxidaciones chiquitos, ¿sí? Sí. Estados de oxidaciones negativos, porque este estado de oxidación acá en el cloro es -1, para que esto de 0. Y esto es -2. En cambio, en los otros ácidos, el estado de oxidación es positivo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y tiene más estados de oxidación, entonces tengo más nombres posibles. ¿Cuál sería el oxigenuro de hidrógeno, chicos? Si yo lo nombro como uro, ¿sí? Y ustedes ahí estoy poniendo, sí, ahí puso el sulfuro, pero en el grupo del azufre, el de arriba del todo, ¿quién es? El oxígeno. El ácido del oxígeno, ¿cuál sería? Vamos a hacerlo más fácil. El más fácil de todos. ¿El oso? O sea, yo quiero poner ácido acá, entonces pondría, por ejemplo, un hidrógeno, ¿no? Uy, no, esta no era la cosa que tenía que usar. Ya estábamos haciendo el lío. Ahí. Bueno, un hidrógeno, ¿sí? Y tengo oxígeno. ¿Sí? ¿El agua? ¿Cuál sería? El agua. El agua, Exactamente. exacto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con el agua? Pasa que en agua, obviamente en el mismo medio, porque fíjense que estos ocurren en agua, cuando se disocia y libera protones, acá esto cuando se disocia, ¿qué genera? Protones y ¿qué más? Oxígeno. No. ¿Qué otra Algo cosa? La parecido. formación de sal, la inversa de la formación de sal. Aniones. Oxidrilos, Oxidrilos. Exactamente. Sí, esa es la diferencia con el agua. Qué lindo que me quedó mis oxidrilos. Horrible, chicos. Esto no está para ver en ningún lado. Bueno, ese es el caso del agua, por eso es un caso muy particular, ¿sí? Pero bueno, también actúa como un ácido porque libera protones. Lo que pasa es que también actúa como una base porque libera oxidrilos. Eso es muy particular del agua. Bien, pero es bastante sencillo. Y si yo esto quiero hacer una sal, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, esto es un ácido, entonces para la sal, ¿qué necesito? Una base. Un ácido, una base. Entonces yo necesito una base, le vamos por ejemplo la del aluminio, y estoy con el aluminio full, así que vamos a ver la del aluminio. El hidróxido de aluminio. Entonces, ¿qué dijimos? Esto se disocia, ¿sí? Esto es en agua, ¿sí? Entonces esto se disocia. Nos va a dar protones. Y nos va a dar, ¿cómo se llamaba este? Aniones. Aniones, ¿cómo se llama? Cloruro. Cloruro, muy bien. Y el aluminio, el hidróxido de aluminio, ¿en qué se nos va a disociar? Protón de aluminio Protón de aluminio, más 3. y el hidróxido. Y el hidróxido, ¿cuántos hidróxidos? 3. 3, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Vamos a agarrar esto. Esto y esto me van a formar agua. ¿Sí? Acá ya nos está dando una idea, porque esto tiene 3 oxidrilos y acá tengo uno solo, así que acá voy a necesitar 3. ¿Sí? Cuando haga el balance. Acá tenemos oxidrilos y protones, me van a formar agua, y esto, el aluminio y el cloro, me van a formar la sal. ¿Sí? Siempre el catión primero, aluminio, cloro. ¿Bien? Ahora, el aluminio es más 3, así que lo doy vuelta, pongo el 3 acá. Y el cloro es menos 1, 1 no le pongo nada. ¿Sí? La fórmula del cloruro de aluminio es esta. ¿Por qué cloruro de aluminio? Porque viene del cloruro. ¿Bien?
que venía el cloruro del ácido clorhídrico. Entonces, acá voy a tener aluminio, aluminio, bueno, ténganme paciencia, chicas. Aluminio, cloro, 3, más, ¿qué? Agua. La molécula de agua. Agua, más agua. Sí. Muy bien. La fórmula de la sal ya está, no la toco, la dejo así como está, no la muevo, no le hago nada, ¿sí? Porque ya la formé. Lo que tengo que ver es el balance de masas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenía un protón y 3 oxidrilos, entonces en realidad yo tengo que poner 3 aguas, porque si no me van a sobrar oxidrilos. Entonces acá tengo que poner, necesito 3 protones y 3 cloruros, o sea, todo esto por 3. Oh, se salió. ¿Qué pasó? Se salió la pantalla compartida, creo. Qué cosa, ¿eh? Íbamos bien. Esperen, que intento compartir de nuevo. Ahí estamos. A ver. Ahí está. ¿Se ven? Bien. Sí, se ve. Entonces, tenemos 3 oxidrilos acá y acá tengo un protón. Entonces yo en realidad necesito hacer 3 aguas, o sea, eso tiene que estar balanceado. Entonces, voy a necesitar 3 protones, por lo que tanto voy a necesitar 3 bloques de esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el aluminio no pasa nada, aluminio queda como aluminio, ahí no tengo problema. Ahora, si yo puse 3, ahora me va a dar bien, porque tengo 3 cloruros, y si no le ponía el 3 me daba un solo cloruro. Ahora, como este 3 multiplica todo, voy a tener 3 cloruros, ahora sí me va a dar bien esto. ¿Sí? Y dijimos que, como pusimos un 3 acá, voy a formar 3 aguas, así que acá le tendría que poner un 3. Ahora revisemos si esto está bien. Tengo 3 hidrógenos. Y acá tengo otros 3 hidrógenos en el oxidrilo. ¿Sí? Son 6 hidrógenos. Y acá tengo 3 de 2, son 6. Los hidrógenos están bien. Tengo 3 cloruros. No tengo más nada. Tengo 3 cloruros. Tengo un aluminio. Tengo 3 oxígenos. Y tengo 3 oxígenos. Ahí sí me dio bien. ¿Se entendió? ¿Entendieron el balance? Sí. Sí. Fíjense que es lo mismo de lo que venimos haciendo con los ácidos oxigenados, la única diferencia es que estos no tienen oxígeno. ¿Sí? Entonces se van a llamar distintos. Es lo único. Profe. Sí. Lo que no me quedó claro es cómo sabes cuándo lo llamás cloruro o ponele, ¿no? Con el cloruro o clorhídrico y tipo... Si es eso. 1, significa que no tiene oxígeno. ¿Sí? Si vos venís de un cloruro o un clorhídrico, es que vos no... ¿por qué se llamás cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, por ejemplo? Esa es tu pregunta. Claro, como está ahí en el seminario, que como que Sí. lo pasa, eso. El anión siempre se termina en uro cuando viene de un hidrácido, ¿sí? Cuando no tiene oxígeno, el anión termina en uro. ¿Sí? Entonces va a ser cloruro, bromuro, fluoruro, yoduro, todo igual. Si viene, cuando vos escribís el ácido, ahí ya es ácido clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico. ¿Sí? Ahí le agregás el hídrico. ¿Sí? Fíjate que no es nada más que el ico, no es como en el oxoácido. Tenés que agregar todo. ¿Sí? Es clorhídrico. Es la diferencia, es la misma diferencia que teníamos cuando pasábamos de un ácido bromoso a un bromato. ¿Sí? El cambiar esa parte, cuando vos tenés el ácido, se llamaba con estas terminaciones, hipo, oso, ico y perico, y cuando en un oxoácido, y cuando tenés ¿cómo se llama? El anión solo, ¿sí? El pedacito solo sin los protones, lo llamabas ato o hito.
¿sí? O per, ito o hipo a oso. O sea, con las mismas terminaciones, pero con ito y ato. Bueno, eso pasaba en los oxoácidos. En los hidroácidos, el cambio es lo mismo. Vos pasás del ácido hídrico, lo que sea hídrico, a el anión con el uro. Ese es el cambio. En el caso del que vimos recién nosotros con el aluminio, iba a llamarse cloruro de aluminio. Termina en uro porque no tiene oxígeno. O sea que los que son en uro no tienen oxígeno, como lo que estábamos viendo recién. Y el lito y acto, entonces, me perdí. Esos sí tienen oxígeno. Esos son los de los oxigenados. De los oxoácidos. Claro, exactamente. O sea, entonces, acá el hidrógeno con sería cloruro, ese ion, ¿o no? Cuando está como ácido, claro. el anión es el cloruro. O sea, el que está solito sin el ácido es el cloruro. Cuando está como ácido se llama ácido clorhídrico. Claro, está. Y en algunos casos en los que está como gas, lo pueden encontrar como cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Eso es en algunos casos en los que están como gas. ¿Por qué? Porque si uno va a la parte de la justificación exacta, un ácido siempre es en solución acuosa. Siempre se llama un ácido cuando es en solución acuosa. ¿Sí? Porque es cuando libera sus protones. Si yo tengo un compuesto que está como gas, no puede liberar sus protones. Por eso se llama cloruro de hidrógeno. Pero es nada más que cuando está como gas. Si está en solución, siempre es ácido clorhídrico. Y el anión es cloruro. ¿Sí? Ahí por ahí es donde se viene la confusión. ¿Se entendió? Profe, cuando dice solución se refiere a medio acuoso. Sí, cuando decimos solución se refiere siempre a medio acuoso, normalmente medio acuoso. Hay otras soluciones que son en otros medios, pero no las vamos a ver ahora, por ahí la verán en algún momento en la carrera, pero normalmente las soluciones son acuosas. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna cosa que les haya quedado colgadita? Fíjense que tienen varios ejercicios para practicar. Algunos son medios repetitivos, pero es para que les quede. O sea, es practicar, practicar, practicar hasta que les quede. Ah, sí. Sí, ese es un caso muy particular del fósforo, ¿sí? No nos van a encontrar en otros lados, normalmente. Que si uno sigue la forma de hacer los ácidos, que venimos haciendo siempre, nosotros agarramos al óxido y le ponemos una molécula de agua. Y después sumamos. Eso es como hacíamos el ácido recién. ¿Sí? Pero bueno, en el caso del fósforo, por ser el fósforo nada más, cuando vos le pones diferentes moléculas, diferentes cantidades de moléculas de agua, forma ácidos distintos. Pero es nada más que con el fósforo que pasa eso, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el fósforo más 3, ¿no? Con estado de oxidación más 3, más agua, ¿qué hacíamos? Sumábamos todo. Entonces hacíamos hidrógeno, nos queda 2, fósforo nos queda 2, oxígeno nos queda 4. ¿No? Tendríamos esto, ¿no es cierto? Bien. Ahora, eso lo puedo simplificar. 2, están todos con 2 y el otro con... Si yo lo simplifico, me queda ese compuesto. Bien. Eso es el ácido metafosforoso. Se llama fosforoso, ¿por qué? Porque tiene la valencia más baja del fósforo, porque estás con valencia 3. El fósforo tiene valencia 3 y valencia 5, así que es fosforoso. Y se llama meta porque lo hice para obtener ese compuesto, usé una molécula de agua. ¿Sí? Ahora, yo puedo usar 3, por ejemplo. Estaba fijándome el coeficiente. Si yo hago la misma cuenta, pero con 3 moléculas de agua, en cualquier otro compuesto me daría exactamente lo mismo, ¿sí?
En cualquier otro ácido que yo haga, obtendría el mismo ácido, pero con más moléculas de agua. ¿Sí? Pero tendría el mismo ácido. En el fósforo no, ¿sí? En el fósforo nos queda 3, fósforo, oxígeno, 7, ¿no? Ah, bueno, ahí se los puso Miguel. Él les puso el mismo compuesto con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua. ¿Sí? Fíjense, el segundo compuesto, o sea, el segundo ácido que hizo, el de hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno, no puede simplificar. Ahí ese queda así, no tenemos otra vuelta. Pero el de las 3 moléculas de agua sí se puede simplificar. ¿Sí? Entonces, ese otro ácido es otro, no es el mismo ácido que... O sea, es la capacidad que tiene el fósforo de hacer muchos ácidos distintos variando la cantidad de moléculas de agua. Y tiene propiedades distintas. ¿Sí? Entonces, claro, no se puede resumir, ¿no? No se puede reducir. Sí, aunque lo reduzcas, no, o sea, el tercero sí lo podés reducir y te queda fósforo, te queda hidrógeno 2, fósforo, oxígeno 3. Fíjense que es otro compuesto. Sí, exactamente, te lo cambia. El estado de oxidación es igual, pero el compuesto que se forma es distinto y tiene propiedades distintas. Pasa con el fósforo, nada más, en los dos estados de oxidación, en el del 3 y en el del 5. Entonces, para diferenciar que uno es un ácido y el otro es el otro, y son dos distintos, porque tienen el mismo estado de oxidación, es que se usan esos prefijos de meta, piro, ortofosfórico o fosforoso. ¿Sí? Si lo hago con una sola molécula de agua, lo voy a llamar meta, y un estado de oxidación más 3, metafosforoso. Si lo hago con 2 moléculas de agua, lo voy a llamar piro. Entonces va a ser ácido pirofosforoso, tiene el mismo estado de oxidación, más 3. Y si lo hago con 3 moléculas de agua, lo voy a llamar orto, ácido ortofosforoso. También tiene 3 valencias, o sea, 3 estados de oxidación más 3. Con el estado de oxidación más 5, tengo que partir del óxido del estado de oxidación más 5. Si el otro es óxido. Y también voy a tener un metafosforoso con un agua, un pirofosforoso con 2 aguas y un ortofosforoso, al revés, un metafosfórico, porque era el estado de oxidación más 5, un metafosfórico con un agua, un pirofosfórico con 2 aguas y un ortofosfórico con 3 aguas. ¿Sí? Todos tienen propiedades distintas. Por eso hay que llamarlos distintos para poder diferenciarlos, porque si vos los llamás a todos de la misma manera, todos fosfóricos, estás diciendo que es el mismo compuesto. ¿Sí? Esto solo con el fósforo, entonces. Esto solo con el fósforo. Exactamente. Claro, porque entonces si pregunta cuál de ellos se nombra como anión fosfato, ¿o a cuál se refiere? Porque si ya... No, vamos a tener, normalmente, ¿qué pasa? De todos estos que hay acá, que se pueden hacer con el fosfórico, el más usado es el ácido fosfórico, el que nosotros llamamos comúnmente ácido fosfórico, que en realidad se llama ácido ortofosfórico, que es la formación del ácido con 3 moléculas de agua. ¿Sí? Es la formación a partir del óxido con valencia 5, más agua, más 3 moléculas de agua, te da el ortofosfórico, que es el que coloquialmente se llama ácido fosfórico. ¿Sí? El ácido que tiene la Coca-Cola, por ejemplo. ¿Sí? La Coca-Cola tiene ácido fosfórico. Tiene el ácido ortofosfórico, en realidad, para ser más correcto. ¿Cuál va a ser la terminación del anión? Y si es fosfórico, ¿cómo va a terminar? Si termina en ico. El anión. Fosfato. Fosfato. Claro. ¿Sí? En realidad va a ser el anión ortofosfato. Pero lo vamos a llamar comúnmente para los amigos fosfato. ¿Sí? Y si fuese el anión de alguno de los 3 fosforosos, se va a llamar fosfito. Porque termina en oso, así que lo vamos a llamar fosfito. ¿Bien? O sea, esa regla sigue igual, lo único que tenemos que tener en cuenta para el compuesto anterior, el poner el oxoácido, que hay que poner el piro, meta, orto y todo eso. Exactamente. Está genial. Ahí Sofía decía que también en la fotocopia decía que podía pasar con
con el astato y con el antimonio. Sí, Ya vamos a ver lo que son los que sigan bioquímica, lo que son las ampliaciones del octeto y los casos especiales. Pero por ahora quédense con el caso del ácido fosfórico, que es el ortofosfórico, que es el que le puse ahí en el chat, que es cuando tiene estado de oxidación más 5 del fósforo, que es el que más comercialmente se utiliza. Pero bueno, ahí, este tipo de cosas pueden, la tabla periódica es muy grande y bajo ciertas condiciones con algunos otros elementos también pasan, pero no los vemos todos acá. ¿Sí? Exactamente. Bien. Y creo que no van a tener más problemas. Después hay una parte que tienen los aniones, por ejemplo, que les dan aniones, ahí voy a pasar a otra diapositiva, les dan un anión, por ejemplo, así, le dan esto. Esto, ¿sí? Esto que está acá se llama bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Ah, sodio sí, sodio tiene, así que de sodio se va a llamar. Tiene el ion carbonato, pero este ion carbonato tiene unido un protón acá, ¿sí? Esto, por eso no es el carbonato exactamente, porque el carbonato nosotros habíamos dicho que era esto, ¿no? Lo dijimos recién hace un ratito, esto era el carbonato, ¿sí? Venía del ácido carbónico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, entonces habíamos dicho que del ácido carbónico teníamos carbonatos. Pero ¿qué pasa? Hay veces que este carbonato, en vez de liberar los dos protones y decir, bueno, que se vayan dos protones para acá, dos protones y un carbonato, en vez de hacer la disociación así, en vez de separarse así, ¿qué pasa? No se separa así, sino que en vez de los dos, libera uno solo de los protones y el otro se lo queda en el anión. Se separa así. Entonces esto ya no va a ser más 2, sino que menos 2, sino que va a ser menos 1, ¿sí? Este tipo de disociaciones hace que se formen algunas sales que no sean de carbonato de sodio, o sea, uniendo este carbonato con otro anión, con otro catión, sino que lo que se va a unir es este anión, ¿sí? Y estos aniones son los aniones bicarbonato, se los llaman bicarbonato, bisulfato, los que tienen la posibilidad de separar en dos protones y se quedan con uno, ¿sí? Por eso esta sal no se llama carbonato de sodio, sino que se llama bicarbonato de sodio. Y este anión se llama bicarbonato. Y este le habíamos dicho que era carbonato. ¿Sí? Esa es la diferencia. El estado de oxidación del carbono es el mismo, todo es lo mismo porque vienen del mismo ácido, entonces el ácido va a venir del mismo óxido, pero lo que se va a diferenciar es si se queda con el protón o si lo tiene dentro del anión. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a escribir para que les quede ya. Sodio. Carbono 3. Bueno, no, vamos a escribirlo con cosa porque así les quedan los subíndices y se ve bien los subíndices. Me queda sodio, 2, carbonato. Entonces, con el ácido carbónico y el hidróxido de sodio vamos a poder formar dos compuestos. Uno es el carbonato de sodio, que es cuando se separan en carbonatos y protones, y cuando se separa en bicarbonato y un solo protón, el bicarbonato de sodio. Y esas son las dos posibilidades de dos sales distintas. Que van a fijarse en la guía, si yo tengo acá la guía impresa,
En la guía ustedes tienen varias formas de llamarlo. Normalmente se usa la de bicarbonato, bisulfato, lo que sea. Pero bueno, se puede llamar, a ese ion se lo puede llamar carbonato ácido también, o hidrógeno carbonato. Pero bueno, normalmente le decimos bi, para poder diferenciarlo del carbonato. Que no se llame igual porque son dos sales distintas. ¿Eso en qué página está, profe? Eso lo ¿Qué habías tienen dicho? en el ejercicio 10. Justo antes de lo del fósforo, ahí tienen algunos ejemplos. Lo más común es en los casos del carbonato y en los casos del el sulfato, ¿sí? Esos son los más comunes. Pero bueno, pueden encontrar sales así. Y creo que no tenemos más nada, chicos. Con eso terminamos todo. Ah, en el fosfato también, por ahí. El fosfato puede pasar. El fosfato tiene 3 protones. ¿Sí? Si yo agarramos a una sal de fosfato, el fosfato es hidrógeno, el fosfato, el ácido ortofosfórico. Vamos a hablar con propiedad. Si yo tengo este ácido, a partir de este ácido, ¿qué posibilidades tengo? Y yo puedo formar, que es perder los 3 protones, y voy a obtener el fosfato. Eso es un 3, aunque no se note. O puedo perder 2 protones y voy a tener el fosfato con un ácido, con un protón. O puedo perder 2. O sea, puedo perder 1 o puedo perder 2. Bueno, ya no me da la pantalla. ¿Sí? Entonces, con cada anión yo puedo poner una sal diferente. Por eso es la necesidad de ponerle algún subíndice para poder diferenciar un nombre del otro. Ponerle algún prefijo, no un subíndice, un prefijo. Entonces tenemos el fosfato ácido sería fosfato ácido y fosfato biácido o diácido. ¿Sí? Eso es lo que tienen que completar en el ejercicio 10. Profe, ahí el último tendría carga -1. Sí, tiene un -1, no se nota mucho, pero sí, tiene una carga -1. O sea, lo que hicimos es sacarle un protón, como el protón es positivo, esto me queda con una carga negativa. O sea, son las diferentes formas de poder separar esos protones. Lo puedes ir sacando todos o ir sacando de a uno. Y me va a formar cosas distintas. Y creo que tenemos todo. Después fíjense, porque tienen unos anexos también subidos, en donde les dan los ejemplos para formar los nombres. Después hay algunos, a ver, que es como si fuese un resumen de todos los nombres. Al final del mismo seminario, no sé si lo imprimieron. Claro, o al final, igual creo que están también subidos aparte, por si los quieren imprimir aparte, los quieren separar aparte. Sí. Tienen estos cuadros, no sé si los ven, pero... estoy cerrada la cámara. Esto anda cada vez peor. Tienen estos cuadros así, que les van dando las reglas, ¿sí? Sobre todo con los nombres. La mayoría de los nombres son bastante intuitivos. Hay algunos nombres que la diferencia es que el nombre viene del latín. El nombre viene del latín. Entonces, por ejemplo, no sé, el ácido plumboso es plumboso, no es plomoso. Entonces va a haber una diferencia en el nombre. Lo mismo que el férrico. El férrico no es hierrico, es férrico, viene de ferrum. ¿Sí? Pero bueno, normalmente son bastante sencillos de seguir.
Bueno, nada, después tienen un montón de ejercicios, no sé si se los han subido ya para practicar. Que tienen Sí, un el montón seminario. Después Ya. había un trabajo práctico, pero era parte del laboratorio, de elementos del laboratorio. Y eso. Sí, eso ya es otro tema. Es otra cosa. Claro. Este es el único seminario, aprovechenlo, que tiene explicación. ¿Sí? Fíjense que en cada ejercicio ustedes van leyendo y dice, bueno, acá tienen que hacer tal cosa para formar el óxido y les dan los ejercicios. A partir de ahora, después, o sea, del segundo en adelante, ya no, ya son los ejercicios. ¿Sí? No tenemos explicación de nada. Así que les aconsejo que consulten en los seminarios y que vean la teoría primero, antes de sentarse a hacer nada. Si no, no van a poder hacer ni el primero. ¿Sí? Y bueno, nada, y cualquier cosa nos consultan en el foro. Y siempre cuando consulten en el foro no pongan, ay, no entiendo el ejercicio 4. Y yo te decir, bueno, qué lástima. ¿Sí? No, tenés que decir, bueno, hice el ejercicio 4, planteé esto, se me ocurre hacer esto. Está bien, está bien. ¿Cómo sigo? O me trabé acá y no puedo seguir, pero planteen algo, ¿sí? No solamente digan, no me sale porque no se lo vamos a resolver el ejercicio. La idea no es que nosotros le resolvamos el ejercicio, la idea es ir dándole los tips para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Bien. Y no sé, creo que nada más. No sé si tienen alguna duda ustedes. Bueno, cualquier cosa nos consultan, nosotros estamos, fíjense que tienen seminarios todos los días. ¿Sí? Hay que comprarle el impuesto. Bueno. Interferencia. Sí. Ariana, ¿nos podés silenciar, por favor? Que tiene acá. Gracias. Fíjense que tienen seminarios todos los días. Eso no significa que ustedes tengan que ir a todos los seminarios, ¿no, chicos? Porque si no se van a volver locos. A ver, vayan al seminario que más les concuerde. Si yo les aconsejo que vayan a 2, si pueden 3, mejor. Para poder ir avanzando con la guía, saben, si en algún momento ustedes necesitan más apoyo, pueden ir a todos, ¿saben? No hay restricciones, ¿sí? Normalmente si hacemos alguna presentación, la hacemos acá, es sincrónica, no se las vamos a dejar en el aula virtual, pero si alguno de ustedes quiere grabar la clase, la puede grabar, no hay problema, ¿sí? Pero bueno, aprovechen el tiempo que estamos, porque si la vamos a grabar para después verla o no verla nunca, o verla a las ponchazos en otro momento, no tiene sentido. Por ahí les conviene venir un poco más al día y escuchar la clase acá y preguntar. ¿Sí? Que es la que nosotros estamos para eso, para darles una mano acá.